Sean todos bienvenidos al podcast del día de hoy. Hoy tenemos un invitado principal que es el doctor Ariel Ramírez. El doctor Ariel es ginecólogo-oncólogo y de paso aprovecho para darle la bienvenida a nuestro centro de dietética funcional de Juan Carlos Simón. Él va a estar dando consultas y justamente este espacio es para que lo conozcamos a él, conozcamos su práctica, doctor, su enfoque, la forma en que usted aborda a ese paciente desde la perspectiva funcional, sanando la raíz de cualquier condición o previniendo cualquier condición, ya sea ginecológica o oncóloga. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí otra vez y pertenecer a este equipo de trabajo encabezado por el maestro Juan Carlos Simón. ¿Qué gancho es ese, Ariel? No, de verdad que sí. Prácticamente lo que tenemos ahí es mi sueño. Por la cabeza del doctor Jackson, o sea, no. No, ahí cabezas somos todos. Pero bueno. Tengo que aceptar y decirlo públicamente que el que me inspiró y me abrió ese deseo de cambiar y ver algo diferente y buscar respuestas y tener un porqué fue Juan Carlos Simón. O sea, ya en lo adelante no es porque está aquí o ni mucho menos. Entonces, sí, básicamente ya Jackson, que lo conocí en el transcurso, igual a María Paula antes de eso y nada. A trabajar y a dar lo mejor de sí. Sería interesante, doctor, conocer esa transformación desde un médico ginecólogo oncológico general o tradicional. ¿Cómo nace ese interés de transformar esa práctica clínica? ¿Qué lo motiva a usted? ¿Y cómo hace esa transición de abordar al paciente desde una perspectiva tradicional a una perspectiva funcional? Sí, perfecto. Lo que pasa es lo siguiente, o sea, la herramienta de tu poder curar desde la base o saber el porqué de las cosas y de dónde viene cada cosa o cada enfermedad no es lo mismo. El paciente obtiene mejores resultados que cuando tú básicamente vas directamente ya a tratar la enfermedad o tómate esto para esto o esto para lo otro. Entonces, básicamente eso fue lo que a mí me despertó el interés, a saber, entender de dónde viene cada cosa y abordar por esa parte. O sea, que podríamos decir que básicamente fue sanar la condición de raíz. Exactamente. Para que no curarla y, o sea, darle una mejor calidad de vida a las pacientes en este caso. Tú sabes, yo recuerdo, Jackson, Ariel, María Paula, que una de las cosas que yo, dentro de mi trayectoria, porque prácticamente yo fui autodidacta por muchísimos años, o sea, lectura, o sea, buscando información incluso. Yo estudié terapia física en la Universidad Católica de Santo Domingo. Claro, o sea, a mí ese nivel técnico, porque me di cuenta que lo que iba a hacer era poner electricidad, calor y frío, y no iba a resolver nada. Digo, respeto el trabajo de cada quien, pero yo soy más proactivo, más a buscar soluciones, no darle larga a las cosas. Y yo siempre me cuestionaba, ven acá, pero la gente se mejora en la terapia física porque reposa y no hace nada, o en realidad porque tú le restableces la funcionalidad. El tema es que lo primero que yo hice fue que cuando yo comencé a estudiar medicina funcional o a comenzar a escuchar el término medicina funcional fue prácticamente no con un médico, sino con mi mentor Charles Poliquin, que en paz descanse. Donde él decía que él incursionó en la medicina funcional porque fue paciente de muy temprana edad de varios infartos del miocardio. Y cuando él descubrió que él tenía apenas con 30 y pico de años, prácticamente una calcificación total en todas las arterias de su cuerpo, o sea, muy avanzada, él no entendía por qué y comenzó a investigar con médicos y dio con la medicina funcional y lo llevó a entender de que lo que tenía era una intoxicación impresionante, una carga tóxica de mercurio en su cuerpo. Porque en su familia, escucha esto, eran 6 o 7 hermanos y su padre murió de 50 y pico de años. Y todos sus hermanos mayores habían muerto ya más tarde a los 54, 53 años, algo así. Y él murió de casi 60 años de edad. El mensaje es que yo escuché eso y lo primero que aprendí en medicina funcional con una disertación cuando yo pagué mi primer taller fue lo que se llama, era la biotransformación hepática, o sea, la capacidad del hígado de eliminar y que muchos médicos o científicos o clínicos decían que una de las cosas que inciden mucho más en incrementar la carga tóxica en nuestro cuerpo para prevalecer, o sea, dar las condiciones de carga, era insuficiencia hepática para eliminar esa toxina que casi son liposolubles. Y yo creo que fue que tú y yo conversamos esa parte de entender y decir, ven acá, viejo, pero nadie habla de esa vaina.
Entonces Ariel comenzó a acercarme a mí a conversar como médico, lo cual yo me sentí muy honrado. Digo, coño, pero un médico, a un tipo como Juan Carlos Simón, que lo que un bocón se acerca, y yo me sentí muy honrado con eso. Y mira dónde estamos ya, Ariel. Realmente, la fase de la eliminación hepática, hablamos, yo me acuerdo usted me mostró unos estudios de los quistes mamarios, ese tipo de cosas, lo tengo en la casa, lo recuerdo perfectamente. Y por ahí ha seguido todo y hasta el sol de hoy. Sí, uno cuando prueba un poquito la medicina funcional, es como una adicción. Uno se vuelve adicto porque es que tú empiezas es como que empezar desde cero. Sí. Yo aprendí medicina tantos años y tú dices... Eso realmente para mí al principio fue un poquito como que cuesta arriba y cambiar tantas cosas, porque hay que cambiar muchas cosas. Sobre todo el cerebro tiene que otra vez... Como un reseteo, aunque luego vuelve y... No, claro, ya se ha ido llenando bastante, pero básicamente, como dice Juan Carlos, también fue mucho esfuerzo, lectura, yo mismo, investigación y eso. Básicamente, eso ha sido la mayor parte. Ahora con el diplomado y demás, bueno, ya uno va reforzando. Y entrando ya un poquito en materia, aprovechando lo que menciona el señor Juan Carlos. Doctor, ¿qué tiene que ver el hígado con la ginecología? Expliquémoselo un poquito a las personas que están ahí afuera. Bueno, el hígado tiene que ver no solo con la ginecología, con todo lo que debería hacer la medicina. En este caso, el detox hepático influye mucho también lo que es la síntesis hormonal también. El balance hormonal en la mujer, por ejemplo. Ese tipo de cosas para que esas hormonas circulantes puedan ser eliminadas y no vuelvan al organismo otra vez, básicamente. Ok. Doctor, ¿qué es la dominancia estrógena? Tú sabes que uno de los temas que se aborda muy en día, inclusive yo subí en esto de un video a redes sociales, Jackson, que debe estar guiado para que tú lo pongas. Te lo voy a compartir ahorita. Sí, sí. Y un tipo que alguien me envió su discurso. Ok, es un muchacho que estudia neuropsicología, inmunología, una vaina así, yo vi, no recuerdo ahora mismo. Pero me enviaron una publicación que él subió hablando de que era tan extraño que hoy en día no se abordara tantos trastornos de disforia de género que hay ahora mismo, con un incremento tan marcado. Oye lo que decía él, y no es un tema de hoy, pero me refiero para llevarlo al punto de Ariel y que comentó Jackson y tú, María Paula, de que no es un asunto de la homosexualidad y no es el tema, sino porque habían unos cambios morfológicos, conductuales, tan marcados en los últimos 30 años. Y él hablaba que por qué nadie en realidad no comenzaba a investigar qué estaba pasando cuando es bien documentado que especialmente este lado del mundo, que es donde se ha visto ese fenómeno en Estados Unidos, en los países que imitamos mucho las costumbres o la cultura norteamericana, ha habido un proceso de feminización del hombre. Cuando hablamos de la feminización, no es hablando no tiene nada que ver con la homosexualidad, sino en la pérdida de características fenotípicamente. Fenotípicamente, o sea, hombres ya que son más pequeñitos, no tienen esa robustez muscular, con cadera, y hablaba de la atracina, hablaba de otras cosas. Y entonces él y yo lo publiqué y él me respondió y comenzó a seguirme y vio mi publicación. Entonces, en esa parte, es lo que yo quería comentar, cuando tú decías de eso, María Paula y Ariel, es como tú dices, o sea, todo lo que acontece en nuestro cuerpo, como dijo Jackson en el podcast anterior, tenía mucho que ver cómo tu cuerpo tiene una carga específica de algunas cosas que nunca llegaron de llegar y que tienen interacción con las expresiones genéticas, tienen interacción con toda la maduración sexual, ese tipo de cosas. Y más el hígado es un reservorio, lo absorbe todo y lo acumula. Entonces viene la parte donde yo hablaba de esa biotransformación hepática. Entonces, Ariel, cuando tú recibes, por ejemplo, que ahora mismo una señora que nos está escuchando aquí quiere hacer una consulta contigo preventiva. Esa persona que llega allá al centro a consultarse contigo, ¿cómo tú la abordas? ¿Qué tú haces? Explícame, ¿cómo es tu abordaje con ese paciente? Claro, lo primero es, desde que llega el paciente, los hábitos. Hablar de los hábitos, como, o sea, su día a día, que se levanta, que desayuna, que hace, si hace actividad física. Básicamente, abordar por ahí. Si usa medicamentos, qué medicamento usa, dosis y demás. También, obviamente, el perfil, la analítica, ver cómo están esas hormonas, dependiendo de la edad de la paciente. Hay que saber si es una paciente de edad fértil, una paciente perimenopáusica o posmenopáusica. Pero básicamente es hábitos, estilo de vida. Eso es lo principal en este caso. Y con el comentario que usted hizo, el uso de los senoestrógenos, que sería el tema en este caso. O sea, todos los productos básicamente
lo que uno consume, las botellas plásticas, todo eso, maquillaje, cosas del pelo, eso nos va a dar una carga extra de básicamente los xenoestrógenos, estrogénica. Entonces eso va a bloquear lo que son los estrógenos normales del organismo. Y va a haber un desequilibrio, mucho estrógeno y poca progesterona. Eso básicamente es lo que se conoce como una dominancia estrogénica. ¿Qué manifestación hay en el paciente que tiene una dominancia de estrógenos? Bueno, las mujeres principalmente van a tener lo que puede ser retención de líquido, puede ser irregularidad menstrual o amenorrea, puede ser disminución de líbido, quistes mamarios, una hiperplasia de endometrio, que es como comenté, que es una alta concentración de estrógenos con disminución de la progesterona, y eso va a desencadenar ya ciertas enfermedades. Okay. Ariel, ¿y cómo se aborda eso? Ya yo entiendo la parte de los hábitos, pero ¿de qué tú te apoyas aparte de una alimentación? Si tú utilizas algún nutracéutico o algo en particular. Eso va a depender luego del levantamiento, del diagnóstico que tenga la paciente. Perfecto. Si tengo que tratar los estrógenos, bueno, por uso X cosas. Si tengo que mejorar la progesterona, bueno. Si tengo que usar la testosterona, por ejemplo, me voy ayudando. Claro, una vez que el paciente entiende que tiene que llevar los hábitos, esas directrices que tú le das. Tiene que cambiar muchas cosas, eso es lo primero. Que ella esté dispuesta a eso. Yo le comentaba en estos días, reitero, me gusta decirlo porque no me gusta poner la boca de nadie en la mía. Yo soy un tipo medio fresco en ese sentido. Quiere decir que yo soy atrevido y digo lo que yo pienso y lo digo con fundamento. Y yo le comentaba a una persona que da mucho a mí particularmente, y reitero, puedo estar equivocado mañana, Jackson, y tú me podrás corregir en un futuro y ya decirme, mira, mano, como tú me dices, chulo, bájale algo. Pero definitivamente es una lástima cuando tú comienzas a entender de medicina funcional, ver cuántas mujeres van a ser diagnosticadas y quizás muchos podrán morir de especialmente el cáncer mamario, cuando uno de los cánceres más fáciles de prevenir. Sí. O sea, yo le explicaba a las personas, si la gente supiera la cantidad de cosas que son fáciles de implementar en un estilo de vida, y olvídate de tú evitar el cáncer mamario, lo mismo que tú tienes que hacer para evitar trastornos metabólicos, obesidad, ovarios poliquísticos, etc. Es lo mismo que tú tienes que hacer para evitar cualquier tipo de enfermedad, y es volver a la raíz. Fíjate, en esto ya salió, no sé si fue en Venezuela, una publicación, lo vi en un journal de oncología que estoy inscrito, que lo miro por arriba porque va mucho más allá de mi alcance profesional, en mi perito. El hecho de que había una niña, creo que de 10 o 12 años, ya con cáncer mamario en Venezuela. Yo digo a la gente, y la gente no se va a preguntar qué está pasando, viejo. O sea, la gente va a seguir normal comiendo esa cantidad de mierda que come, o sea, dándole, o sea, esa es la parte donde yo digo, venga, que es que nadie en realidad va a cuestionar qué está pasando, lo va a asumir como una nueva normalidad, para esperar que le pueda tocar ese número, esa lotería, que cada día jugamos más números para sacarnos el premio mayor. Es interesante esa parte, de la parte ginecólogo oncológica, Ariel. Sí, así es. Y de ese caso de esa niña, yo lo vi también. O sea, básicamente, porque la mala alimentación viene desde que nacemos, desde que la fórmula, el potecito, claro, la compota, todo eso es una carga estrogénica extra que va a llevar en tiempo X, sea 10, 12, 14 años, la aparición de quistes mamarios y posteriormente lo que es el cáncer de mama. Es el cáncer ahora mismo es el cáncer más común en la mujer. Una de cada 8 mujeres va a padecer. Y dicen que los números van a comenzar a inclusive incrementarse ahora en los próximos años. Es un cáncer que regularmente aparece en edad ya 40, después de los 50 años, pero ya más ahora pacientes jóvenes, 20, 25, 30. O sea, ha ido cambiando. ¿Cuál tú crees que sería la mejor estrategia para una mujer que nos esté escuchando ahora mismo? ¿Cómo prevenir a través de estilo de vida? ¿Cuáles serían los factores que podrían, ahora mismo quien me está escuchando, decir, dijo el doctor Ariel que si yo hago esto, esto y esto, yo puedo alejar la probabilidad o posibilidad de sacarme el número mayor? Bueno, básicamente sin ningún tipo de suplementación y demás, es la alimentación, actividad física, retomar contacto con la naturaleza, el sol y dormir bien. Básicamente ese es para mí el póker de que tiene que ser sí o sí. Doctor, y eso de mujeres que ellas no lo saben, pero muchas veces están utilizando de manera larga, de tiempo prolongado, el tema de los anticonceptivos, sobre todo anticonceptivos orales. Yo quiero escuchar su opinión.
Los anticonceptivos es una de las principales, o sea, está dentro de las principales causas de posteriormente desarrollar cáncer de mama. Dicen que durante 5 años o menos tienen la más probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Se habla de que incluso el uso de los anticonceptivos por 3 meses puede llegar a tener algunos cambios, por 3 meses seguidos. Sí. Cambios histológicos. Y aquí lo ponemos y tómatelo y no pasa cambio nada. en el endometrio, en la ovulación, resistencia a la insulina, muchísimas cosas que a la larga nos van a llevar a desarrollar un tipo de cáncer femenino. ¿Y cuál sería el proceso adecuado para desmontar ese método de planificación y sanar la huella que me deja ese uso de ese medicamento? O sea, después del uso, me dice. Exacto. Sí, yo que soy una mujer que lo estoy escuchando, estoy tomando anticonceptivos y los quiero dejar porque ya desperté. Entendí que lo correcto es dejarlo. ¿Cuál es la forma correcta de dejarlos? Bueno, después que se deja la anticoncepción, en este caso, el organismo va a tener un compás de tiempo de 6 meses a 1 año para volver a reponer su función normal sin ningún tipo de... Mira, o sea, no son 2 días, viejo. Son 6 meses a 1 año. 6 meses a 1 año, básicamente, para otra vez... Porque el problema resulta en el eje hipotálamo hipófisis ovario. De ahí viene ese problema, entonces va a tomar un tiempo para ciertas cosas, dependiendo del síntoma de la paciente, el perfil hormonal, se usan algunas herramientas pero básicamente 6 meses a 1 año. Ya usted habló de alimentación, que me imagino que aquí tiene un papel demasiado importante. ¿Hay algún protocolo de suplementación que pueda apoyar a la población en general en ese desmonte del medicamento? Sí, como te dije anteriormente, dependiendo la clínica, o sea, el perfil hormonal, pero uno de los suplementos que debe siempre estar en cualquier protocolo es el magnesio, el zinc y en este caso los inositoles. Ok, inositol. Bien. Ariel, a mí me gusta mucho aterrizar las cosas con soluciones. Por ejemplo, ahora mismo, una señora que me está escuchando ahora mismo ahí, que tiene tomando que sé yo cuánto tiempo anticonceptivo, o que siente que encaja en lo que tiene que ver el perfil de dominancia estrogénica, por ejemplo, síndrome premenstrual, X, lo que tú comentaste, quiste mamario, ese tipo de cosas. Cuando hablamos de alimentación, ¿cuál sería el cambio más importante que tú pudieras sugerirle a cualquier mujer? O sea, que me está escuchando, una persona que no puede pagar una consulta o que la pueda pagar, pero quiera comenzar a indagar o comenzar a hacer algún cambio que signifique, en realidad, o sea, un cambio que signifique un cambio. O sea, que yo cambie mis hábitos como mujer. Hablamos, tú dijiste sueño, dijiste del sueño, no sé cuánto, pero vamos a comenzar con la alimentación. ¿Qué tú le dirías a cualquier persona? ¿Qué tiene que hacer o qué tiene que dejar, qué tiene que incluir? Bueno, básicamente la alimentación lo que tiene que dejar prácticamente al mínimo son los carbohidratos. Mejorar la sensibilidad a la insulina. Ese es el primer paso. Básicamente una dieta cetogénica con un alto contenido en grasas. Ese es el primer paso. Ya luego, en el proceso, uno va integrando ciertos alimentos dependiendo cómo la paciente vaya respondiendo a lo mismo. Pero básicamente debe ser de inicio una dieta cetogénica. Más o menos qué tiempo debe durar en una alimentación cetogénica. Lo digo porque a veces yo pongo a los pacientes en una alimentación cetogénica, no lo hago de forma prolongada porque yo trabajo con la dieta cetogénica de manera terapéutica clínica. Claro. Entonces ya luego yo termino con una alimentación baja en carbohidratos. ¿Qué tiempo? De inicio 21 días para valorar respuesta y controlar un poquito el perfil hormonal. Perfecto. ¿Y los marcadores hormonales importantes cuáles serían en este caso? Para discernir entre, ya podemos transitar a agregar unos carbohidratos en la alimentación. Básicamente, muy importante el perfil tiroideo y los niveles de LH y FSH. Ok. Resistencia a la insulina también tiene mucho que ver aquí. Claro que sí. ¿En qué inciden los perfiles de las hormonas tiroideas, Ariel? Bueno, de forma general, tú sabes, o sea, ¿qué tú buscas con la las hormonas tiroideas interactúan muchísimo con ciertas otras hormonas. También está el asunto de la prolactina elevada, que nos va a bloquear lo que es el perfil tiroideo. Entonces, desde ese punto hay que investigar y estudiar bien la paciente. O sea, como le explicaba, las hormonas que pueden competir con la hormona tiroidea. Yo quiero aprovechar porque en consulta vemos cuando trabajada
justo a la par del señor Juan Carlos, veíamos la mayoría de mujeres con una prolactina en el cielo. Y veíamos que eso iba a la par de una infertilidad, de que la mujer nos decía, yo quiero quedar embarazada, pero ya tengo 35, 39 años y estoy asustada porque no puedo concebir un bebé. Iba caracterizado por una prolactina alta. Y entonces, regularmente son hipotiroides. ¿Cómo afecta esta prolactina en la fertilidad y cómo podemos ayudarle a esa mujer que quiere tener un bebé mejorando su perfil hormonal? Primero hay que ver qué nivel de prolactina es, dependiendo la cantidad, porque hay que valorar varias otras enfermedades. Si está sumamente elevada, puede ser un problema de arriba, silla turca y demás. O sea, en el cerebro. En el cerebro, exactamente. Sí. Okay. Entonces, también lo que pasa con la prolactina elevada es que va a bloquear lo que es la ovulación. Afecta la ovulación normal de la mujer. ¿Tú sabes por eso es la infertilidad. Tú sabes, Gabriel, que yo trato siempre como de entender más de fondo, de una perspectiva antropológica. Y yo di una vez de un tallercito que tú participaste, un taller de medicina funcional sobre dietética, Jackson. Sí. Y yo comencé a buscar en muchos journals, yo me quemé la pestaña como por 4 días, viejo, a buscar. Y comencé a ver, inclusive con varias publicaciones con médicos ya con PhD en trascendencia antropológica para las enfermedades, donde un médico decía, y yo lo pude como llevar y hacer como, digamos, una empatía ficticia, porque no hay forma de saber cómo se vivía hace tantos años atrás. Pero él explicaba, y esto es bueno, a mí me gusta como pensar como muñequito, viejo, escucha esto. Escucha esto. Él decía que en la evolución el ser humano, hace unos cuantos par de miles de años atrás, cuando no había nada de modernidad ni había la agricultura, él decía que había marcadores. Fíjate que se dice que anteriormente, hace miles de años atrás, la tasa de fertilidad de las mujeres era muy marcada por temporadas. O sea, una mujer no puede quedar preñada 4 veces consecutivas. O sea, la naturaleza se encargaba de crear las condiciones para que no aconteciera eso. Escucha esto. Y él decía, y me gustó cómo lo ilustró, él decía, el principal promotor de ajustes endocrinos que van a favorecer, porque lo vea como una forma de favorecer la no fertilidad, el principal era el estrés crónico. Él decía que si había un estado de hambruna o de inclemencia en el tiempo, ese estrés hacía un reajuste que creaba una condición de hipotiroidismo y hiperprolactinemia. ¿Por qué? Porque la naturaleza, que no se equivoca, decía, esa mujer no está apta para procrear y sacar a luz su descendencia y poder perpetuar. Y que no va y que en esa estación no va a haber alimentos para nutrir. Entonces, fíjate cómo la naturaleza es tan perfecta, hermosa y selectiva. Entonces, él decía, hoy en día todo es estresante para nosotros. Escuchen esto, todo es estresante. Lo que tú comes, mierda, basura, es estresante. El tú no dormir es estresante. El tú no coger sol es estresante. El tú no moverte es estresante. O tú hacer demasiado ejercicio es estresante. Entonces, anteriormente habían llamado formas de estrés. Y prácticamente a este me refiero. Había el estrés agudo, que corre, te van a comer, pero el crónico era carencia de comida por mucho tiempo o inclemencia del tiempo. Estrés crónico, esos dos. Pero todo lo que hacemos hoy en día es forma de estrés crónico. Pero nuestro genes es el mismo que hace 25,000 años. Entonces, el cuerpo reajustaba estas hormonas, creando todo lo que tiene que ver con una reserva metabólica, que no es optimización metabólica. ¿Qué pasa? Baja la tiroides, se reduce la vitamina D, que en realidad es una hormona. Eso hace automáticamente que suba la prolactina. Y hay una orquestación, una orquesta de cambios hormonales que inciden en que no haya fertilidad. Diciendo la naturaleza, no hay condiciones para ti, para tú poder procrear. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Que vimos muchos casos, nosotros en nuestra práctica clínica, que junto, y vi que trajiste un libro de eso, junto con la intervención de algunos factores de estilo de vida, mandábamos un protocolo de adaptógenos. Y lo que no logró la prolactolina como medicamento, terapia, sin el medicamento, 30, 60 días, esa prolactina comenzó a coger automáticamente, ¿qué? Sus niveles apropiados. Por eso, tenemos muchos casos registrados
Ariel, esta parte es muy buena, yo sé que tú la manejas muy bien, de mujeres que solamente por hacer la consulta con nosotros virtual, con problemas de quedar embarazadas en Nueva York dominicanas, comenzaron a quitar la alimentación proinflamatoria, ¿cuál es una forma de qué? De estrés. Eso la llevó a dormir, lo cual reduce el estrés. Lo cual le crea un estado de cómo mejorar su hábito de sueño, lo cual reduce ¿qué? El estrés. Lo cual le dijimos, no coja el teléfono a las 5 de la mañana, sino después que salga el sol 1 hora después. ¿Reduce qué? El estrés. ¡Uah! Quedan embarazadas. Entonces, fíjate cómo vemos lo mismo, es volver a la raíz. Y cómo entender que el estrés crónico incide en que no podamos biotransformar o desintoxicar. Claro. Cambia el pH automáticamente a nivel celular. Hace que se incremente el calcio intracelular, lo cual es un factor de incrementar el estrés oxidativo, pero no entra en el aspecto muy técnico. Lo que al fin y al cabo voy viendo que vamos caminando en la misma dirección de manejar cualquier condición que sea bajo lo que es la raíz, que es un trastorno metabólico. Exactamente. Por ejemplo, me preguntan, doctor, ¿usted trata esto? Sí, yo trato todo. Yo te digo que yo trato todo. Y yo te voy a dar los recursos. Ahora, yo no curo todo. Pero sí uno, desde la medicina funcional, puede tratar todo. De hecho, hay un síndrome de ovario poliquístico. Básicamente, el 85% de los síndromes de ovario poliquístico tienen deficiencia de vitamina D. O sea, prácticamente todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen deficiencia de vitamina D. Hay un libro que te voy a regalar. Le voy a conseguir una copia ya. Yo me lo voy a pedir saliendo de aquí para regalárselo. Porque el tipo medio chipió. Un médico que chipió, ¿eh? No es mentira. El tipo hablando de dosis, megadosis de vitamina D para condiciones autoinmunes como esclerosis múltiple. Pero en el libro, eso mismo, hablando de una perspectiva antropológica, escucha esto, qué belleza el cuerpo humano. Él decía que aunque la vitamina D no tiene un efecto directo, inmediato sobre las condiciones metabólicas y bioquímicas, niveles bajos de vitamina D, como somos el mismo ADN, el mismo especie que hace 25,000 años, la misma información. La vitamina D cuando baja, lo que dice el cuerpo humano en sus genes, en algunas expresiones genéticas es invierno, no hay comida, no hay sol, hay hambre, no se puede dormir, cansancio. Y esa vitamina D cuando comienza a ir abajo crea automáticamente una interacción con todos nuestros genes, que la vitamina D es una hormona. Le dice, vamos a entrar en un estado de reserva metabólica, que es lo que llama el autor el síndrome de invierno, donde esa reserva metabólica le dice al cuerpo lo siguiente: no es momento de rebajar porque no hay comida. No es momento de parir. No es momento de parir porque no hay condiciones, porque no hay suficiente comida. No es momento de sentirte con energía porque no hay mucho sol. Es momento de bajar todas las condiciones o tasas metabólicas para poder preservar todo un invierno que tú has creado por tus malos hábitos y pensar que el sol hace daño y múltiples otros factores de estilo de vida. La medicina es tan hermosa, tan espectacular cuando tú la abordas a partir de la disfuncionalidad y comienzas a entender aquellos factores que se inciden en crear una optimización y una flexibilidad metabólica. Es impresionante. Sí, espectacular. De hecho, ese es uno de del trabajo de nosotros, algo que lo que me apasionó a mí, o sea, es ver cómo lo que es capaz de hacer el organismo, básicamente. Sí. O sea, la resiliencia que tiene. Sí, exactamente. Tanto para bien y tanto para mal. No, claro, para las dos. Sí, claro, mira, claro. tú sabes que yo estoy evaluando últimamente, porque es que, como dice Juan Carlos, uno le da paso, uno se enamora de esto porque es que tú estás brindando un resultado positivo a una persona que viene con un problema de muchos años. Sí. Y yo ahora con el tema de la doctora Laura, que está conmigo ahora, ella, estamos trabajando con el tema de verla como una pequeña estadística de la tasa de éxito. Y yo ahora mismo tengo una tasa de éxito del 95% de los casos. Y eso es lo que motiva a uno a seguir haciendo este tipo de terapia. Y fíjate que no es tan difícil hacer medicina funcional. El problema es que lo oficial solamente reconoce una sola medicina. La medicina, claro, la medicina tradicional china no importa, la medicina ayurveda no importa, la medicina espagírica no importa, ningún otro tipo de medicina. Simplemente la convencional. Por eso es que tuve que... Este tipo de información es difícil incluso hasta de uno encontrarla. Porque los canales por donde se deben transmitir son muy pocos. Porque que se invierte, como dicen, la industria no invierte en calidad, sino invierte en que no te lleguen las informaciones. Como con la comida, muy buena para vender, pero muy mala para comer.
Bueno, el asunto aquel del virus y eso también. Bueno, sí, no entremos en eso para que por lo menos este video no me lo tumben de YouTube. De una. Ariel, quiero darte las gracias por formar parte del equipo y creo que tú nos prestigias y nos honras y quiero que sepas que cuentas con todo el apoyo tanto de Jackson como cabeza del instituto, del Centro de Medicina Funcional, nuestra clínica, que con nuestra cruzada lo que tratamos es que las personas tengan un lugar en República Dominicana donde encontrar medicina, la cual permite restablecer la salud y no solamente abordar las manifestaciones como son los síntomas patológicos. Te damos las gracias, señores. María Paula, gracias. Jackson, gracias por estar con nosotros. Siempre. Señores, hasta la próxima. Vida sana con Juan Carlos Simón.